En la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo pasa a vosotros, hermanos. Antes de que tomen sus lugares, los voy a invitar a que abran sus sagradas escrituras y vamos a tener en esta bonita tarde, ¿verdad? Recibimiento del sábado, un bonito tema, ¿verdad? Que le he titulado ¿Quién era Asaf y qué podemos aprender de este hombre? Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en Salmo, en su capítulo 73. Salmo capítulo 73, el versículo 1 y el versículo 2. Si estamos ahí, la palabra de nuestro Dios dice así: ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón, mas yo casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Tal vez, mis hermanos, algunos de ustedes ya estudió la historia de quién fue este hombre, ¿verdad? En este Salmo 73 nos habla, ¿verdad? La experiencia que pasó Asaf. Y si nosotros vemos en sus datos históricos, en Primera de Crónicas, en Segunda de Crónicas, pues vemos quién fue él. Y empieza diciendo estas palabras que son de aliento, que él las siente. Dice, ciertamente bueno es Dios a Israel. Dice, él es bueno. Dice, a los impíos, a los limpios de corazón. Nos dice dos cosas bien importantes. Dice que Dios es bueno a Israel, y dice otra cosa importante, dice a los limpios de corazón. Pero el 2 nos habla de que él dice que casi resbalaba. Dice, mas yo casi deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué él casi resbala? Y ahorita lo vamos a seguir leyendo, pero antes de seguir con el Salmo 73, yo los quiero invitar a que abran también ahí mismo atrás en Crónicas, porque ahí nos habla de quién fue este hombre. Primera de Crónicas, en su capítulo 6, del versículo 31 y el 32, dice así. Primera de Crónicas capítulo 6, el 31 y el 32. Dice, y estos son a los que David dio cargo de las cosas de la música de la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo del testimonio en cantares, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Amén. La posición que tenía Asaf, mis hermanos, ¿era chica o era grande? Era muy grande, ¿verdad? Él era el encargado de estar con avivamiento al pueblo, ¿verdad? Él era encargado de la música, pero no solamente de una música pues literal, ¿verdad? Dice que una música que también esa música, a través de la música también profetizaba, ¿verdad? Y eso es algo muy bonito. Y este era un hombre que le servía a nuestro Dios ¿en qué tiempo, mis hermanos? En lo que acabamos de leer. En el tiempo del rey David, ¿verdad? Y en el tiempo de Salomón. Y vamos a ver más datos históricos, porque ya comprendiendo todo lo que él hacía este hombre, vamos a comprender muy bien el Salmo 73. Ahí mismo, en Crónicas 6, Primera de Crónicas capítulo 6, vamos a leer el 39. Dice, y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha, Asaf, hijo de Barachías, hijo de Sima. Son algunos datos, ¿verdad?, que se nos dan de este hombre que estaba al servicio también de nuestro Dios. Vamos a leer ahora Primera de Crónicas, capítulo 25. Del versículo 1 al versículo 9. Dice, Primera de Crónicas, capítulo 25, del 1 al 9, dice así. Asimismo David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y de Man y de Jetún, los cuales profetizasen con arpas, salterios, címbalos, y el número de ellos fue de hombres idóneos para la obra de su ministerio respectivo. De los hijos de Asaf, Sachur, José, Metanías, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba a la orden del rey. De Jedutón, los hijos de Jedutón, Gedalías, Cesi, Jesías, Asabías y Manatías.
Y nosotros, si seguimos leyendo, mis hermanos, vemos que para el ministerio fue preparada muchísimas personas, y en esos estaba Asaf. Y lo que acabamos de leer dice que no solamente Asaf, sino ¿quién más estaba? Dice que estaban sus hijos, ¿verdad? Sus hijos también trabajaban para el ministerio de nuestro Dios. Vamos ahora adelante. Es muy importante saber quién era este hombre para que podamos entender con claridad por qué él dice en el Salmo 73 que casi resbalaba. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 30. Dices: entonces el rey Ezechías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová por las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría, y inclinándose adoraron. Asaf, ¿verdad?, estaba en todo lo que tenía que ver, ¿verdad?, con el avivamiento del pueblo, con la obra de nuestro Dios. Él estaba ahí, tenía un cargo muy muy grande. No solamente él, también sus hijos, ¿verdad? Lo podemos ver en las escrituras, en estos datos, ¿verdad?, que podemos observar. Vamos a leer, mis hermanos, ahí en Crónicas, adelantito, capítulo 35. Vamos a ver qué más hacía este hombre. Segunda de Crónicas, capítulo 35, del versículo 15 y 16, dice así: asimismo los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán y de Jedutón, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era menester que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas aparejaban con ellos. Así fue aprestado todo el servicio de Jehová en aquel día para hacer la Pascua y sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. ¿De qué descendencia, mis hermanos, era Asaf? ¿De qué tribu, mis hermanos? De la tribu de Leví, ¿verdad, mis hermanos? Y vemos que ellos, ¿verdad?, cuando celebraban la Pascua, él tenía mucho que ver con la preparación de lo que se le iba a presentar a nuestro Dios. Él tenía una posición que era pues sumamente importante. Era el encargado de que, ¿verdad?, de que todos estuvieran, pues el avivamiento del pueblo, ¿verdad?, era muy encargado de la música, y él estaba en los momentos más importantes del pueblo de Israel. Estaba ahí al servicio de nuestro Dios, ¿verdad? Y es importante que conozcamos a su historia. También fue cuando consagraron, ¿verdad?, el templo. Segunda de Crónicas, capítulo 5, 12. Estoy tocando estos pasajes para que veamos que este hombre estaba en eventos, ¿verdad?, importantes que tenían que ver con nuestro Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 12 dice: y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutón, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. O sea que ellos estaban al 100%, al 100%, ¿verdad?, al servicio de nuestro Dios. No solamente Asaf, sino también sus hijos, ¿verdad? Y aquí es un poco, pues es algo que nosotros debemos reflexionar en el Salmo 73. Los invito a que regresen, ¿verdad? Ustedes con sus miradas, pues pueden seguirlo observando al Salmo 73. ¿Y por qué este hombre dice que él, por poco él resbala? Si seguimos leyendo, Salmo 73, versículo 3, dice: porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Dice: porque no hay ataduras para su muerte, antes su fortaleza está entera. El 5, no están ellos en el trabajo humano, ni son azotados con los otros hombres. Por tanto, soberbia los corona, cúbranse de vestido de violencia. Sus ojos están salidos de gruesos, logran con creces los antojos del corazón. Soltáronse y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Hasta ahí vamos a parar. Este hombre, mis hermanos, dice que casi resbala. ¿Y cuál es la cuestión por el cual él casi resbala, mis hermanos? ¿Cuál sería?
¿Por qué motivo él casi resbalaba? Porque dice que tuvo envidia, dice que tuvo envidia porque los demás prosperaban. Y es algo que es bien importante reflexionar, ¿verdad? Él estaba al servicio de nuestro Dios, ya lo podemos mirar, ¿verdad? En lo que ya leímos, él estaba al 100% al servicio de nuestro Dios. Y él se preguntó, ¿por qué ellos tienen más y yo no tengo mucho? ¿Por qué ellos tienen y yo no? Si yo estoy bien con Dios, ¿por qué ellos tienen? Y tal vez en una parte de nuestra vida, nos llegamos a cuestionar esto a nosotros. Y este hombre nos va a enseñar una enseñanza, ¿verdad? Obviamente él pudo ver, ¿verdad?, ese misterio que nuestro Dios tenía preparado. Este hombre se cuestionó y tenía más, mis hermanos, justificación por lo que él se cuestionaba. ¿Creen que era justificable por lo que él se cuestionaba eso? Él estaba con nuestro Dios, él estaba a su servicio, él estaba bien. En nuestra vida, ¿verdad?, a veces tal vez llegamos a cuestionarnos el por qué otros tienen y por qué nosotros no, ¿verdad, mis hermanos? Y este hombre nos va a dar una respuesta pues bien grande, y vamos a ver qué más cuenta. Dice que él dice, bueno, ellos son bien altaneros. ¿Sí saben qué es altanero, mis hermanos? Alguien que no se queda, ¿verdad?, callado, que si ve un problema va y le mete más leña al fuego y lo hace más grande, ¿verdad? Y dice que eran también violentos. Esas personas que él veía que prosperaban, ¿eran buenas delante de nuestro Dios? No, eran gente mala, era gente violenta, era gente altanera. Dice que era gente que se ganaba el dinero, pero no se lo ganaba de una manera fácil, que no le costaba. Y él se está haciendo esa pregunta, ¿por qué ellos sí y por qué yo no? Pero vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo en el versículo 8. Soltáronse y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Por eso su pueblo vuelve aquí y aguas de lleno les son exprimidas. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en lo alto? Estos hombres, mis hermanos, ¿no confiaban en nuestro Dios estos hombres que prosperaban? La respuesta es que no. Ellos no confiaban en nuestro Dios, no creían en nuestro Dios, pero aún así ellos alcanzaban las riquezas. Y dicen, por eso su pueblo, el 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay contentamiento en lo alto? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Ahí está lo que él pensaba, ¿verdad? Que dice, porque ellos alcanzan riquezas y yo estoy bien con Dios y no las alcanzo. Dice el 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Y ahí está, ¿verdad? Cuando el corazón llega a pensar eso, ¿verdad? La mente llega a pensar eso, ahí está un problema. Si nosotros vemos el problema, lo que él dice es algo para reflexionar. El versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado en mis manos en inocencia, ¿verdad? ¿Él estaba cómodo con lo que tenía, mis hermanos? No estaba cómodo. Dice, casi ahí estaba diciendo, ¿de qué sirve que yo me porte bien? ¿De qué sirve que yo haga la voluntad de Dios? ¿De qué sirve que mi corazón esté limpio, que mis manos sean unas manos inocentes? Él se cuestiona, ¿para qué? ¿Para qué sirve si yo no puedo alcanzar lo que ellos alcanzan? Sin que ellos se esfuercen, siendo malos ellos alcanzan y yo no. Y en nuestra vida, tal vez algunos de nosotros nos hemos cuestionado, ¿verdad? Esto habla de las riquezas, ¿verdad? Pero también en otros ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? A veces no podemos entender el propósito de nuestro Dios, ¿verdad? En esta pandemia murieron muchos hermanos de la iglesia, obreros, personas que eran buenas. Y mis hermanos, nosotros tal vez nos cuestionamos, bueno, yo el hermano lo miraba, cada 8 días estaba acá y murió, y nos preguntamos, ¿qué? ¿No lo cuidó Dios? ¿No que Dios protege? Y ciertamente solemos, ¿verdad, mis hermanos?, a cuestionar a nuestro Dios por las cosas que pasan en nuestra vida. Y este hombre cuestionó esa parte, pero nuestro Dios le hace ver algo bien bonito que lo vamos a seguir viendo. Pero él, mis hermanos, sí estaba decepcionado. Él decía,
no, creo que no está valiendo la pena que me porte bien, no está valiendo la pena que mi corazón esté limpio si yo no alcanzo lo que yo quiero. Dice el 14, pues he sido azotado todo el día y empezaba mi castigo por las mañanas. ¿Qué cosa, mis hermanos, le empezó a jugar en contra? Sus pensamientos. Él se preocupaba ya mucho por eso, dice que era azotado. Y la palabra azotado, pues no es una palabra bonita, es una palabra que tal vez tiene que ver, él estaba angustiado, él estaba desesperado, y él se preguntaba, ¿por qué ellos sí y por qué yo no? Dice el 15, si dijera yo, ¿discurriré de esa suerte? He aquí habría negado a la nación de tus hijos. Y aquí también es algo bien importante, porque había un hilito que él lo podía romper fácilmente, porque él ya estaba pues un poco decepcionado, un poco preocupado, deprimido, porque ellos sí y yo no, y es un hilo que en nuestra vida nosotros lo podemos romper. ¿Y cómo es que si él hubiese resbalado sus pies, no solamente sus pies de él, sino los pies de quién, mis hermanos? Probablemente los pies de quién? De sus hijos, porque sus hijos también estaban con él. Y es algo muy bonito lo que él alcanza a entender después de que pasó por ese momento pues no muy bueno en su vida. Dice el 16, pensaré pues para saber esto, es a mis ojos duro trabajo. Mis hermanos, aquí va la respuesta. El 17 es algo muy bonito que yo creo que a todos les va a tocar el corazón. Todos nos hemos cuestionado, ¿verdad?, el por qué nos pasa ciertas cosas que pareciera que las vemos injustas. Pareciera que a veces hacen un juicio y a mí no me gustó ese juicio. O a veces siento mis expectativas son tan grandes y cuando me dan una respuesta por tener mis expectativas tan grandes, me lastimo yo solo. ¿Sí les ha pasado eso, mis hermanos? ¿Sí se han cuestionado eso en su vida? Porque a veces les pasan cosas y pareciera que son injustas delante de nuestros ojos. Y a veces nos sentimos desprotegidos, nos sentimos descobijados. ¿Cuántos millonarios, mis hermanos, de los que predican aquí, que digan son millonarios de la iglesia de Israelitas? ¿Todos son millonarios los que predican? Pero si Dios está con ellos, mis hermanos, le sirven a nuestro Dios. Bien podría ser la pregunta esa, ¿verdad? ¿Por qué ellos le sirven a nuestro Dios? ¿Y por qué no todos son millonarios? ¿Por qué no todos alcanzan riquezas? Pero cuando uno comprende el propósito de nuestro Dios, dice que este hombre, mis hermanos, ¿dónde encontró su respuesta? ¿Verdad? A todo lo que, en todo lo que nos pasa en nuestra vida, nunca hay que huir de la casa de oración, porque a este lugar se viene a escuchar palabra fiel. Esta palabra que se escucha aquí en este lugar es palabra fiel, ¿verdad? El hombre se puede equivocar, pero nuestro Dios nunca se equivoca. Su palabra es fiel y es verdadera, ¿verdad? Y si uno cumple con él, con su palabra, hay bendición y se nos van abriendo más nuestros ojos. Dice el 17, hasta que venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería de ellos. ¿Dónde, mis hermanos, se encontró la respuesta de este hombre? En el santuario de nuestro Dios. ¿Y qué pasa, mis hermanos, cuando tenemos un problema o hemos tenido un problema y decimos, yo ya no quiero venir a la iglesia por esto, por el otro, porque siento que no hubo algo que no fue justo, yo ya me quiero salir de acá, yo ya no me gustó este juicio para nada? Y todos queremos huir. Y este hombre, mis hermanos, nos enseña algo bien importante. Dice que él se cuestionó, pero todos esos cuestionamientos, todo eso, lo que él pensaba, dice que la respuesta la encontró ¿dónde? En el santuario. Y es lo que tenemos que pensar cada uno de nosotros, que si nosotros creemos que en una parte de nuestra vida ha sido injusto, nos hemos cuestionado en cierta parte de nuestra vida, ¿verdad? No solamente en el ámbito material, a veces hay enfermedades, ¿verdad? Hay enfermedades crónicas, hay agudas, muchas personas están pasando por ese momento porque las enfermedades existen, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios dice que mientras seamos carne y sangre, ¿nuestra carne qué es, mis hermanos?
es enfermiza, ¿verdad? Y a veces nos agarra una enfermedad y no es por un castigo, es porque a veces es nuestra carne se enfermiza. Mientras nosotros seamos carne y sangre, tenemos una carne enfermiza. Llega el momento que te van a doler las rodillas, nos va a doler parte de nuestro cuerpo y es parte ¿verdad? Del proceso, ¿verdad? Y mis hermanos, llegamos a cuestionarnos mucho, pero todos esos cuestionamientos, ¿verdad? Nuestro Dios nos habla, su palabra de nuestro Dios nos habla, y la única respuesta de todos nuestros cuestionamientos la vamos a encontrar en este lugar, como este hombre la encontró. Dice el 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados cuando en punto acabáronse, fenecieron con turbaciones. Como sueño de que él despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás sus apariencias. Desazonase a la verdad mi corazón y en mis riñones sentía punzadas. Vemos, mis hermanos, que tal vez hay personas que van a alcanzar riquezas, hay personas que van a estar bien, pues también, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad? No van a hacer la voluntad de nuestro Dios. Y pónganle, mis hermanos, que mueren tal vez de un paro fulminante, ¿verdad? ¿Saben qué es un paro fulminante, mis hermanos? Un paro que no te da un aviso, no te da algo previo, ¿verdad? Como cuando es un infarto agudo al miocardio, pues a veces sientes, ¿verdad? Un dolor en el pecho, hay varios síntomas, pero cuando es un paro fulminante, pues dicen, ¿verdad? La ciencia, pues que es sin síntomas, solamente te da y pues te mueres, ¿verdad? Y tal vez va a haber personas que no estén sirviendo a nuestro Dios y tal vez no tengan ninguna enfermedad, ¿verdad? Hay muchas enfermedades que son muy comunes ahora en la sociedad, como diabetes, hipertensión, ¿verdad? Y tal vez hay personas que no vienen a la iglesia y no están enfermas de nada, ¿verdad? Están bien físicamente, económicamente tal vez estén bien, pero acá dice algo, dice que ¿quién va a hacerlos caer en dónde, mis hermanos? Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, ¿verdad? Tal vez en esta vida vivan bien, pero mis hermanos, cuando sea, ¿verdad? Ese juicio de que se van a levantar todos, claro que se van a levantar todos, ¿verdad? Dice que todo ojo le verá, ¿verdad, mis hermanos? ¿Y por qué dice que todo ojo le verá? Para que muestre, ¿verdad? Que era verdad lo que predicaba, lo que se predicaba, ¿verdad, mis hermanos? Y dice que esos hombres, mis hermanos, pues van a caer. Si ellos no confían en nuestro Dios, si solo confían en sus riquezas, solo confían, ¿verdad?, en las cosas materiales, dice que ellos van a caer, ¿verdad? Es bien importante, ¿verdad? Porque eso le da motivación a nuestra vida. Todos quieren graduarse de una universidad, todos quieren crear una compañía, o si ya crearon una compañía, crear otra compañía, y es bueno porque eso te motiva. Yo creo que sus hijos a ustedes los ven llegando de la escuela y se motivan por graduarse, ¿verdad?, de una escuela, y eso está bien, ¿verdad? Pero mis hermanos, hay tantos hombres que solamente se fían de eso y dejan de buscar a nuestro Dios, pero en el tiempo futuro, ¿verdad?, ellos van a caer, ¿verdad? Nuestro Dios no los va a reconocer. Dice así, el 20, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás sus apariencias. O sea, no les vas a hacer caso. Dice, como sueño del 21, desazonase a la verdad mi corazón y mis riñones sentía punzadas. Era mal, ¿verdad? Estaban mal cuando Asaf, su cabeza estaba pensando en eso. Mis hermanos, estaba pues mal, ¿verdad? Pero él ratifica que encontró, ¿verdad? Todo lo que se cuestionó, encontró la respuesta en los atrios de nuestro Dios. Dice el 22, es algo muy fuerte, pero es algo que cada uno debería saber. Dice, mas yo era ignorante y no entendía, era como una bestia acerca de ti. A veces cuando más nos cuestionamos,
aquí nos da otra respuesta más. Dice, mas yo era ignorante, dice, y no entendía. Dice, y era como una bestia cerca de ti. Esto es algo bien fuerte, pero que si uno humilla su corazón, ¿verdad? Porque nuestro Dios lo que quiere es que humillemos nuestro corazón. A veces hablamos con altanería, a veces no somos nada mansos, ¿verdad? A veces no mostramos mansedumbres con las demás personas, ¿verdad? Pero cuando nuestro Dios toca nuestro corazón, ¿verdad? Y nos hace ver como estos versículos, como este hombre dice, antes yo no entendía, era ignorante y por eso cuestionaba, y por eso cuando dice que era bonito cuando él sentía punzones, dice que cuando él sentía azotones era bonito. No era bonito para él, pero dice, ¿por qué pasó eso? Dice que era por su ignorancia. Dice y no entendía. Y a veces, mis hermanos, por la ignorancia, ¿verdad? Vivimos nuestra vida cuestionándonos, vivimos una vida lamentándonos, vivimos una vida de víctimas, de que siempre están contra mí. Pero ¿quién es el único que nos puede hacer libres? ¿Quién es, mis hermanos? Cristo, ¿verdad? Es el único que nos puede hacer libres. Y si en algún momento, mis hermanos, nos sentimos inseguros, ¿verdad? Nos sentimos desprotegidos, busquemos a nuestro Dios. Él es el único que nos va a cobijar, ¿verdad? Y a veces puede haber 1000 pretextos, ¿verdad? Podemos decir, bueno, mis papás no iban a la iglesia, a mí nunca me enseñaron, pero cada vez que nosotros escuchamos la palabra de nuestro Dios, siempre tenemos que orar, porque Él nos siga dando un corazón humilde, un corazón sencillo, para poder escuchar su bendita palabra. Y nunca desatender el llamado, porque, mis hermanos, a todos los que estamos en este lugar, ¿fuimos llamados o no fuimos llamados, mis hermanos? Fuimos llamados. Atendamos su llamado. Y si por alguna razón han pasado cosas que no nos han gustado, que no nos han parecido, que pensamos que han sido injustos con nosotros, ¿dónde van a encontrar la respuesta, mis hermanos? ¿En la calle? ¿Con los amigos? Aquí en los atrios de nuestro Dios. Dice, con todo yo siempre estuve contigo, trabaste en mi mano derecha, hasme guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria, ¿verdad? Dice, a quien tengo yo en los cielos, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es un canto, ¿verdad? Que también, ¿quién lo compuso, mis hermanos? ¿Es inspirado en este salmo? Alberto, ¿verdad? Nuestro hermano Alberto López. Sí, creo que me parece que sí, ¿verdad? Si no me equivoco. Y mis hermanos, este hombre, mis hermanos, confió, ¿verdad? En un principio él se cuestionó, pero como vemos y acabamos de leer, mis hermanos, él reflexionó, ¿verdad? Nuestro Dios lo hizo ver por qué estaba ahí, ¿verdad? Nuestro Dios le lo hizo ver que a veces es por la ignorancia, ¿verdad? Que nosotros nos cuestionamos y nos cuestionamos, ¿verdad? Y la única, ¿verdad?, respuesta la vamos a encontrar en los atrios de nuestro Dios. Vamos a ver, mis hermanos, lo que nos dice en 2 de Corintios, capítulo 12, 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Es algo, mis hermanos, que también nos enseña, ¿verdad?, el apóstol Pablo, ¿verdad?, que a veces cuando uno más sufre, es cuando uno más se dobla nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo, su vida, ¿verdad?, él predicaba mucho, sabemos la historia, ¿verdad?, toda la historia de quién era antes, quién fue después, cómo era perseguido, mis hermanos, ¿verdad? Y vemos todo lo que también él sufría, pero dice que todo ese sufrimiento, todas esas persecuciones, lo ayudaron a mantener, ¿qué? Su corazón, ¿qué? Humilde.
¿verdad? Y es lo que a veces pasa en nuestra vida, ¿verdad? Dice dice el 10, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso, ¿verdad? Cuando soy débil, ¿verdad? Otro sinónimo de flaqueza, cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿verdad? Cuando a veces pasan momentos en nuestra vida bien difíciles, yo creo que todos han pasado un momento difícil, ¿verdad? Y cuando estamos en ese momento pasándola bien mal, nuestro Dios nos hace reflexionar, nos hace ver la vida de diferente manera, nos hace valorar más el tiempo. El tiempo, mis hermanos, es oro en nuestra vida, ¿verdad? Y en esos momentos, ¿verdad?, de flaqueza, en esos momentos de debilidad que si estamos pasándonos, valoremos el tiempo, valoremos lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros y reflexionemos si vale estar sufriendo por cosas que a veces no tienen solución o a veces no están en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pues esta ha sido, ¿verdad?, esta pequeña predicación. De mi parte ha sido todo y paz a vosotros.